Suma teológica, parte segundo. AE. Cuestión 36. La envidia. Corresponde a continuación tratar el tema de la envidia. Sobre ella se formulan 4 preguntas. ¿Qué es la envidia? ¿Es pecado? ¿Es pecado mortal? Si es pecado capital y sobre sus hijas, artículo 1. ¿Es tristeza la envidia? Lat. Objeciones por las que parece que la envidia no es tristeza. 1. La tristeza tiene por objeto el mal. La envidia, en cambio, el bien. Así lo afirma San Gregorio en Mino Moral, hablando del envidioso. Sacia su alma recomida con la pena. Atormentada por la felicidad ajena, la envidia, pues, no es tristeza. Dui. La semejanza no es causa de tristeza, sino, más bien, de alegría. Es, en cambio, causa de envidia, ya que, según el filósofo en segundo red, envidiarán a quienes son sus semejantes en el linaje, en el parentesco, en la estatura, en el vestido, en la reputación. Luego la envidia no es tristeza. 3. La tristeza proviene de algún defecto, y por eso los más propensos a la tristeza son quienes padecen algún gran defecto, como ha quedado expuesto al tratar de las pasiones. 1-2 Quitao 47. 3. Ahora bien, son envidiosos los faltos de algo, los ansiosos de honores y los que se consideran sabios, según el filósofo en 11 red. En consecuencia, la envidia no es tristeza. La tristeza se opone al placer. Ahora bien, una misma causa no puede tener efectos contrarios. Por tanto, dado que el recuerdo de los bienes poseídos es causa de alegría, según hemos expuesto, A1-2Q. 3. No puede serlo de tristeza, ya que, según el filósofo en segundo red, algunos envidian a quienes poseen o han poseído lo que a ellos mismos les venía bien o lo que también alguna vez habían poseído. Luego la envidia no es tristeza. Contra esto está el testimonio del Damasceno en el libro segundo, que considera la envidia como una especie de tristeza, afirmando que la envidia es tristeza del bien ajeno. Respondo. El objeto de la tristeza es el mal personal, pero sucede que el bien ajeno se considera como mal propio, y en este sentido puede haber tristeza del bien ajeno. Esto ocurre de 2 maneras. La primera, cuando alguien se entristece del bien ajeno que le pone en peligro de sufrir algún daño. Es el caso de quien se entristece por el encumbramiento de su enemigo, porque teme que le perjudique. Este tipo de tristeza no es envidia, sino más bien efecto del temor, como dice el filósofo en segundo red. Segunda, el bien de otro se considera como mal personal porque aminora la propia gloria o excelencia. De esta manera siente la envidia tristeza del bien ajeno, y por eso principalmente envidian los hombres aquellos bienes que reportan gloria y con los que los hombres desean ser honrados y tener fama, como enseña el filósofo en segundo red. A las objeciones, 1. No hay inconveniente en que lo que es bueno para uno sea considerado malo para otro. Bajo este aspecto puede darse tristeza sobre el bien, como hemos expuesto. 2. Dado que la envidia nos viene de la gloria de otro, porque aminora la que cada uno para sí desea, se sigue de ello que solamente se tenga envidia de aquellos con los que el hombre quiere o igualarse o aventajarles en su gloria. Esto no se plantea respecto de quienes están a mucha distancia de uno. Nadie, en efecto, si no es un demente, pretende igualarse ni aventajar en gloria a quienes son muy superiores a él. Por ejemplo, el plebeyo respecto del rey, ni el rey respecto del plebeyo, a quien tanto sobrepuja. De ahí que el hombre no tenga envidia de quienes están muy distantes de él por el lugar, el tiempo o la situación. La tiene, en cambio, de quienes se encuentran cerca y con quienes se esfuerza por igualarse o aventajar. Ciertamente, sobresalir ellos en gloria cede en perjuicio de nuestros intereses, y por eso se origina la tristeza. La semejanza, en cambio, causa alegría en cuanto concuerda con la voluntad. 3. Nadie pone empeño en conseguir lo que está muy por encima de él. De ahí que, cuando alguien logra sobresalir en ello, no le envidia, pero si la diferencia es poca, le parece que puede conseguirlo,
Por eso, si fracasa en su intento, por el exceso de gloria del otro se entristece, y esa es la razón por la que quienes ambicionan honores son más envidiosos, lo son igualmente los pusilánimes, porque todo lo planean a lo grande, y con el menor bien conseguido por otros, se consideran ellos enormemente defraudados. Por eso leemos en Job 5.2, al apocado le mata la envidia, y San Gregorio por su parte escribe en Bemoral, no podemos envidiar sino a quienes tenemos por mejores que nosotros en algo, pare. El recuerdo de los bienes pasados, en cuanto fueron poseídos, causan alegría, pero en cuanto se han perdido, tristeza, envidia en cuanto los tienen otros, porque eso parece que cercena la propia gloria. Así, dice el filósofo en segundo red, que los viejos envidian a los jóvenes, y los que perdieron mucho por conseguir algo, a los que lo consiguieron con pocos gastos, pues se duelen de la pérdida de sus bienes y de que otros los hayan conseguido. Artículo 2. ¿Es pecado la envidia? Lat. Objeciones por las que parece que la envidia no es pecado. 1. En la carta que escribe San Jerónimo a la Eta de Instruct, Filiae, le indica que tenga compañeras con las que aprenda, a quienes envidie, cuyas alabanzas la desgarren. Ahora bien, a nadie se le debe incitar a pecar, luego la envidia no es pecado. La envidia es tristeza del bien ajeno, como escribe el Damasceno. Ahora bien, esto resulta a veces laudable, según vemos en Prof 29,2. Cuando los malos dominan, gime el pueblo. Por tanto, la envidia no siempre es pecado. La envidia provoca celo, y cierto celo es bueno, según el Salmo 68:10. El celo de tu casa me consume. La envidia pues no es siempre pecado. Finalmente la pena se distingue de la culpa. Ahora bien, la envidia es cierta pena, como expone San Gregorio en Cunto Moral, cuando la podredumbre de la envidia ha corrompido el corazón embrutecido. El exterior mismo indica qué clase de locura agita gravemente el ánimo, pues el color se cambia en amarillo, los ojos se abajan, la mente arde, los miembros quedan fríos, en el pensamiento brota la rabia y los dientes crujen. La envidia pues no es pecado. Contra esto está el testimonio del apóstol en Gal 5:26. No os hagáis codiciosos de vanagloria, provocándoos y envidiándoos unos a otros. Respondo, según queda expuesto, la envidia es tristeza del bien ajeno. Ahora bien, esta tristeza puede originarse de 4 modos. Primero, cuando uno se duele del bien de otro porque teme daño para sí mismo o incluso para otros. Este tipo de tristeza no es envidia, como hemos expuesto, y hasta puede darse sin pecado. Por eso escribe San Gregorio en 22 de Moral. Suele acaecer a veces que, sin perder la caridad, no solamente nos alegre la ruina del enemigo, sino que también, sin culpa de envidia, nos contriste su gloria, ya que tanto creemos que con su caída se elevan justamente otros como tememos que por su promoción sean injustamente oprimidos muchos. En segundo lugar, se puede tener tristeza del bien ajeno, no porque él posea el bien, sino porque el bien que tiene nos falte a nosotros. Esto propiamente es celo, como escribe el filósofo en segundo red. Y si este celo versa sobre bienes honestos, es laudable, según la expresión del apóstol en 1 Cor 14:1. Envidiad lo espiritual. Pero si recae sobre bienes temporales, puede darse con y sin pecado. Hay un tercer modo de entristecerse uno por el bien de otro, es decir, cuando éste no es digno del bien que le cae en suerte, este tipo de tristeza no puede recaer en realidad sobre bienes honestos, que mejoran a quien los recibe. Antes bien, como escribe el filósofo en segundo ref, recae sobre riquezas y sobre cosas que pueden caer en suerte a dignos e indignos. Este tipo de tristeza, según el mismo filósofo, se llama némesis y atañe a las buenas costumbres, pero esto lo decía porque consideraba los bienes temporales en sí mismos, en cuanto pueden parecer grandes a quienes no prestan atención a los bienes eternos, pero, según la enseñanza de la fe, los bienes temporales que reciben quienes son indignos de ellos les son concedidos, por justa ordenación de Dios, o para su corrección, o para su condenación,
Por eso, tales bienes no son, por así decirlo, de ningún valor en comparación con los bienes futuros reservados para los buenos. Por eso esta clase de tristeza está prohibida en la Escritura. Según las palabras del Sal 36:1, no te impacientes con los malvados, no envidies a los que hacen el mal. Y en otro lugar, o sea, en el Sal 72:2-3, estaban ya desligándose mis pies, porque miré con envidia a los impíos viendo la prosperidad de los malvados. Finalmente, puede darse tristeza del bien ajeno cuando el prójimo tiene más bienes que nosotros. Esta es propiamente la envidia, y esta es siempre mala, como afirma el filósofo en segundo Red, y porque se duele de lo que debería alegrarse, es decir, del bien del prójimo. A las objeciones 1. Ahí se toma la envidia por el celo, que debe impulsarnos a aprovechar con los mejores. Esa objeción procede de la tristeza de los bienes ajenos en el primer sentido. La envidia difiere del celo, como hemos dicho, por eso puede haber un celo bueno. La envidia, en cambio, siempre es mala. 4. No hay inconveniente en que algún pecado, por razón de algún adjunto, sea penal, como ya dijimos al tratar de los pecados. 1-2-487-A2. Artículo 3. ¿Es pecado mortal la envidia? Lat. Objeciones por las que parece que la envidia no es pecado mortal. 1. La envidia, en efecto, es tristeza, y como tal, una pasión del apetito sensitivo. Ahora bien, el pecado mortal no se da en la sensualidad, sino solo en la razón, como prueba San Agustín en Dosiboevete de Trin. Luego, la envidia no es pecado mortal. Los niños no pueden cometer pecado mortal, mas puede darse en ellos la envidia a tenor de las palabras de San Agustín en I Confess. Yo he visto y he tenido la experiencia de un niño celoso, todavía no hablaba, y miraba pálido con semblante amargo a su hermano de leche. La envidia, pues, no es pecado mortal. Todo pecado mortal es contrario de alguna virtud. Ahora bien, la envidia no es contraria a virtud alguna, sino a la némesis, que es cierta pasión, como demuestra el filósofo en segundo Red. La envidia, en consecuencia, no es pecado mortal. Contra esto, está el testimonio de Job 5,2. La envidia mata al insensato. Ahora bien, nada sino el pecado mortal mata espiritualmente. Luego la envidia es pecado mortal. Respondo, la envidia, por su género propio, es pecado mortal, ya que el género del pecado se valora por su objeto. Ahora bien, la envidia, por razón de su objeto, es contraria a la caridad, que da la vida espiritual del alma, según leemos en 1 John 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. La caridad, en efecto, como la envidia, tiene por objeto el bien del prójimo, pero se mueve en sentido contrario, ya que la caridad goza con el bien del prójimo. La envidia, empero, se entristece, como ya hemos comentado. 1 y 2. Resulta pues evidente que la envidia por su propio género es pecado mortal. Sin embargo, como hemos expuesto, Q 35 3 1 2 Q 5 ad 1, en todo pecado mortal se dan ciertos movimientos imperfectos radicados en la sensualidad que son pecado venial. Así, en el género de adulterio, el primer movimiento de la concupiscencia, y en el homicidio, el primer movimiento de la ira. De ahí que también en la envidia se dan a veces algunos primeros movimientos, incluso en los varones perfectos, que son pecados veniales. A las objeciones 1. El impulso de la ira, en cuanto pasión de la sensualidad, es algo imperfecto en el género de los actos humanos, cuyo principio es la razón, de ahí que esa envidia no sea pecado mortal. La misma razón hay que aplicar al caso de la envidia de los niños, que no tienen uso de razón. En la primera se responde a la segunda. 3. La envidia, según el filósofo en segundo Rebet, y se opone tanto a la némesis como a la misericordia, aunque de manera distinta. En efecto, a la misericordia se opone de manera directa por contrariar al objeto principal, ya que el envidioso se entristece en realidad del bien del prójimo. El misericordioso,
en cambio, de su mal. Por eso no son misericordiosos los envidiosos, según el mismo filósofo, ni a la inversa. Por parte de aquel de cuyo bien siente tristeza el envidioso, la envidia se opone a la némesis. El nemesético, en efecto, se entristece de quienes obran indignamente, a tenor de estas palabras del Sal 72:3. Miré con envidia a los impíos viendo la prosperidad de los malvados. El envidioso, en cambio, se entristece del bien de quienes son dignos de él. Resulta, pues, evidente que la contrariedad primera es más directa que la segunda. Ahora bien, la misericordia es cierta virtud y el efecto propio de la caridad. Luego la envidia se opone a la misericordia y a la caridad. Artículo 4. ¿Es pecado capital la envidia? Lat. Objeciones por las que parece que la envidia no es pecado capital. 1. Los pecados capitales se distinguen de sus hijas. Ahora bien, la envidia es hija de la vanagloria, según escribe el filósofo en segundo Red. Los que aman honores y gloria son más envidiosos. Luego la envidia no es pecado capital. 2. Los pecados capitales parecen de menor gravedad que los que nacen de ellos, según las palabras de San Gregorio en 2021 Moral. Los primeros vicios se adentran en el alma engañada, como apoyados en alguna razón. Los siguientes, en cambio, al arrastrarla a toda locura, la confunden como con clamor bestial. Pues bien, la envidia parece pecado gravísimo, según escribe también San Gregorio en Pi Moral. Aunque por todo vicio que se perpetra, se inocula en el corazón humano todo el virus del antiguo enemigo. Sin embargo, en esta maldad, la serpiente remueve sus entrañas y vomita la peste que imprime la malicia. Luego la envidia no es vicio capital. Además, parece que San Gregorio asigna impropiamente las hijas de la envidia al decir en 21 Moral, de la envidia nace el odio, la murmuración, la detracción, la alegría en la adversidad del prójimo y la aflicción por su prosperidad. En efecto, la satisfacción de ver al prójimo en dificultades y la decepción de verle prosperar parecen identificarse con la envidia. No es pues menester considerarlas como hijas de ella. Contra esto está el peso de la autoridad de San Gregorio en 2021 Moral, aunque considera a la envidia como pecado capital, asignándole las hijas indicadas. Respondo, la envidia es tristeza del bien del prójimo, como la asidia lo es del bien espiritual divino. Ahora bien, hemos demostrado, Q es 35a4, que la asidia era pecado capital, porque impulsa al hombre a obrar para huir de la tristeza o para satisfacerla. Luego, por la misma razón, es pecado capital la envidia. A las objeciones 1. En expresión de San Gregorio en 21 Moral, los pecados capitales están unidos con tan estrecho parentesco que uno procede de otro. El linaje principal de la soberbia es la vanagloria, que, al corromper el alma oprimida, al momento engendra la envidia, ya que, deseando el poderío de su vano nombre, se acobarda porque otro lo puede alcanzar. Como se ve, no es contrario al concepto de pecado capital que uno nazca de otro, sino el hecho de no tener algún motivo principal para producir muchas clases de pecados. No obstante, quizás por nacer tan a las claras la envidia de la vanagloria, no la tienen por pecado capital ni San Isidoro en el libro de Summa Bono, ni Casiano en el libro de Instit. De esas palabras no se deduce que sea la envidia el mayor de los pecados, sino que, cuando el diablo susurra la envidia, excita al hombre en lo que guarda principalmente en su corazón, ya que, como allí mismo se añade, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Hay, sin embargo, un tipo de envidia considerado entre los pecados gravísimos, y es la envidia de la gracia del hermano, en el sentido de que alguno se duele incluso del aumento de la gracia de Dios, y no sólo del bien del prójimo. Por eso se considera como pecado contra el Espíritu Santo, ya que con ese tipo de envidia el hombre tiene de algún modo envidia al Espíritu Santo, que es glorificado en sus obras. 3. El número de las hijas de la envidia pueden enumerarse de la manera siguiente. En el proceso de la envidia hay un principio, un medio y un fin. Al principio, en efecto,
hay un esfuerzo por disminuir la gloria ajena, bien sea ocultamente, y esto da lugar a la murmuración, bien sea a las claras, y esto produce la difamación. Luego, quien tiene el proyecto de disminuir la gloria ajena, o puede lograrlo, y entonces se da la alegría en la adversidad, o no puede, y en ese caso se produce la aflicción en la prosperidad, till el final se remata con el odio, pues así como el bien deleitable causa el amor, la tristeza causa el odio, según hemos demostrado. Q 34a. 6. Ahora bien, la aflicción en la prosperidad del prójimo, en cierto modo, se identifica con la envidia, como es el caso de que la prosperidad que da lugar a la tristeza constituye precisamente la gloria que tiene el prójimo, pero en otro sentido es hija de la envidia, y es el caso de que esa prosperidad la tiene el prójimo a despecho de los esfuerzos del envidioso para impedirlo. Mas la satisfacción de ver al prójimo en dificultad no se identifica directamente con la envidia, sino que se sigue de ella, ya que de la tristeza provocada por el bien del prójimo, es decir, la envidia, se sigue la satisfacción de ver el mal que le ha ocurrido.